Estimados asistentes y todos los que se encuentran en esta charla virtual, tengan ustedes muy buenas noches. De acuerdo a la programación que estoy realizando de estas charlas informativas a la comunidad, hoy me toca exponer sobre el tema trata de personas. Es un tema muy importante que todos nosotros debemos de aprender para poder ampliar nuestros conocimientos y conocer más sobre este delito de trata de personas. Bien, vamos a iniciar esta charla con la realidad, lo que está sucediendo hoy en día. Una de las formas más dramáticas de esclavitud es la explotación sexual. Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas. Se estima en 2.5 millones el número de personas víctimas de la trata. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, del año 2009 al 2014 se registraron 2.241 denuncias por el delito de trata de personas en el Perú, identificándose a un total de 3.911 víctimas, cuyo 56% eran menores de edad, según Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo ha recibido y tramitado un total de 104 quejas por el delito trata de personas desde el año 2007 hasta el 2015. El 57% de víctimas registradas son niños y niñas y adolescentes. En 85 casos, las víctimas eran mujeres y la explotación sexual fue la modalidad identificada en 49 casos. ¿Cómo sucede? Primero, el engaño. La trata de personas es un negocio estructurado. Es la explotación de una persona sin su consentimiento, con fines lucrativos. Es captada por medio de engaños y sometimiento, amenaza y violencia. La identificación es el primer paso. Los traficantes buscan personas vulnerables, prefieren mujeres menores de edad. La captación. Para la captación se utilizan agencias de empleo o avisos en diarios y mercados locales, anuncios de modelaje, padrinazgo, madrinazgo y etcétera. Traslado y acogida. Una vez captada, la persona es trasladada en buses informales, acogida en hoteles o locales informales, son sometidas mediante violaciones, maltrato físico, alcohol y drogas. Recepción y retención. La víctima es encerrada, lejos de su familia y sin documentos, es mantenida en cautiverio con amenazas. ¿Cuáles son los fines de la trata de personas? Venta de niños, explotación sexual, mendicidad, explotación laboral, trabajo forzado, servidumbre, esclavitud u otras formas, extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos. ¿Cómo tomamos conocimiento de un caso de trata de personas? En el inicio por el Ministerio Público, propio manejo de fuentes humanas, investigaciones policiales, denuncias, noticia criminal. ¿Cómo luchamos contra la trata de personas? Con inteligencia e investigación. ¿Cómo las empleamos? Con inteligencia, acciones de inteligencia.
En Mala, capital, es la capital de la prostitución en Cañete y la trata de menores de edad. En Madre de Dios registra el mayor número de víctimas de trata de personas a nivel nacional. ¿Qué armas tenemos? Ley número 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Criterios jurídicos: cometer uno o más delitos graves, 3 o más personas, se reparten tareas o funciones, estructura y ámbito de acción, permanezca en el tiempo, funcionamiento concertado y coordinado. Tipicidad descriptiva. Para efecto de la presente ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito o acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe, funciona inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente ley, 21 delitos. La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones delictivas establecidas? 1, homicidio calificado. 2, secuestro. 3, trata de personas. Es lo que estamos viendo en esta charla. 4, violación del secreto de las comunicaciones. 5, delitos contra el patrimonio. 6, pornografía infantil. 7, extorsión. 8, usurpación. 9, delitos informáticos. 10, contra la propiedad industrial. 11, delitos monetarios. 12, tenencia, fabricación y tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos. 13, delitos contra la salud pública. 14, tráfico ilícito de drogas. 15, tráfico ilícito de migrantes. 16, delitos ambientales. 17, delitos de marcaje o reglaje. 18, genocidio, desaparición forzada y tortura. 19, administración pública. 20, falsificación de documentos. 21, lavado de activos, manifestaciones delictivas establecidas. 22, herramientas legales frente al crimen organizado en el Perú, criminalidad organizada. Ahora vamos a ver las técnicas especiales de investigación. Ley 30077. Es interceptación postal, intervención de las comunicaciones, circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, agente encubierto, acciones de seguimiento y vigilancia. Intervención, interceptación postal. Artículo 8. Interceptación postal
e intervención de las comunicaciones, disposiciones comunes. En el ámbito de la presente ley se respetan los plazos de duración de las técnicas especiales de interceptación postal e intervención de las comunicaciones previstas en el inciso 2 del artículo 226 y en el inciso 6 del artículo 230 del Código Procesal Penal, aprobado por decreto legislativo 967 respectivamente. 2. El trámite o realización de estas medidas tienen carácter reservado e inmediato. Artículo 226 del Código Procesal Penal. 1. Las cartas, pliegos, valores, telegramas u otros objetos de correspondencia o envío postal en las oficinas o empresas públicas o privadas, postales, telegráficas dirigidas al imputado o remitido por él aún bajo supuesto o de aquellos se presumiere emanan de él, de los que él pudiere ser el destinatario. Pueden ser interceptados, incautados y aperturados. Esta medida estrictamente reservada y sin conocimiento del afectado. Intervención de las comunicaciones. La intervención telefónica es una técnica especial de investigación que puedan dar lugar a la obtención de elemento de prueba. Constituye la restricción al derecho fundamental a la confidencialidad de las comunicaciones telefónicas privadas no consentida. Como medida se adopta en el curso de una investigación, generalmente en sus momentos iniciales o diligencias preliminares, por necesidad de la averiguación adelantada para investigar hechos presuntos para fundamentalmente constitutivos en graves delitos. Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos. Artículo 12. Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos. 1. El fiscal se encuentra facultado a disponer la circulación o entrega vigilada de cualquier bien relacionado a la presunta comisión de uno o más delitos vinculados a una organización criminal, conforme a lo dispuesto en el artículo 340 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 967. 2. Las personas naturales que colaboren con autorización o por encargo de la autoridad competente en la ejecución de esta diligencia se encuentra exenta de responsabilidad penal, siempre que su actuación se haya ceñido estrictamente al ámbito, finalidad, límites y características del acto de investigación dispuesto por el fiscal para el caso concreto. Del mismo modo, no puede imponerse consecuencia accesoria ni medida preventiva alguna a las personas jurídicas que obtengan dentro de estos márgenes permitidos. Los bienes delictivos objeto de esta técnica especial son: a. Las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que como estas sustancias prohibidas. B. Las materias primas o insumos destacados a la elaboración de aquellos. C. Los bienes y ganancias a que
se interfieran en referencia en la ley 27765. D. Los bienes relativos a los delitos aduaneros. E. Los bienes materiales, objetos y especies a los que se refieren los artículos 228, 230, 308, 309, 252, 255, 257 y 279 del Código Penal. Artículo 15. Agente encubierto. Los agentes encubiertos, una vez emitida la disposición fiscal que autoriza su participación, quedan facultados para participar en el tráfico jurídico y social, adquirir, poseer o transportar bienes de carácter delictivo, permitir su incautación e intervenir en toda actividad útil y necesaria para la investigación del delito que motivó la diligencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957. Artículo 341 del Código Procesal Penal. 1. El fiscal, cuando se trate de diligencias preliminares que afecten actividades propias de la delincuencia organizada y en tanto existan indicios de su comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la Policía Nacional del Perú mediante una disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a trabajar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos, cuando las circunstancias así lo requieren, podrá disponer la utilización de un agente especial, entendiéndose como tal al ciudadano que por el rol o situación en que está inmerso dentro de una organización criminal que opera para proporcionar las evidencias incriminatorias del ilícito penal. Acciones de seguimiento y vigilancia. Artículo 14. Acciones de seguimiento y vigilancia. El fiscal de oficio o a instancia de la autoridad policial y sin conocimiento del investigado puede disponer que éste o terceras personas con las que guarda conexión sean sometidos a seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Nacional del Perú, conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957. Artículo 207. Presupuestos y ejecución. 1. En las investigaciones por delitos violentos, graves o contra organizaciones delictivas, el fiscal, por propia iniciativa o a pedido de la policía y sin conocimiento del afectado, puede ordenar a realizar tomas fotográficas y registro de imágenes. B. Utilizar otros medios técnicos especiales determinados con finalidades de observación o para la investigación del lugar de residencia del investigado.
Acciones de seguimiento. 1. Estos medios técnicos de investigación se dispondría cuando resulten indispensables para cumplir los fines de esclarecimiento o cuando la investigación resultare menos provechosa o se vería seriamente dificultada por otros medios. 2. Estas medidas podrán dirigirse contra otras personas si en el supuesto del literal A del numeral anterior la averiguación de la circunstancia del hecho investigado se vieran de otra forma esencialmente dificultades o, de no hacerlo, resultaren relevantemente menos provechosas. En el supuesto del literal B del numeral anterior se podrá dirigir contra otras personas cuando, en base a determinados hechos, se debe considerar que están en conexión con el investigado o cuando resulte indispensable para cumplir la finalidad de la investigación, sin cuya realización se podría frustrar dicha diligencia. A su esclarecimiento pueda verse esencialmente agravado. 3. Se requerirá autorización judicial cuando estos medios técnicos de investigación se realicen en el interior de inmuebles o lugares cerrados. 4. Las medidas previstas en el presente artículo también se pueden llevar a cabo si por la naturaleza y ámbito de la investigación se ven irremediablemente afectados contra terceras personas. 5. Para su utilización como prueba en el juicio, rige el procedimiento de control previsto para la intervención de comunicación. Análisis de la información básica, antecedentes, referencias, denuncias, etc. De atestados, de testimonios, de verificaciones, de las acciones de vigilancia y seguimiento, filmaciones, fotografías. De levantamiento del secreto de las comunicaciones, que pueden ser reportes históricos, intervención y recolección en tiempo real, localización. Información del agente encubierto o especial. Ahora vamos a ver lo que es identificación de cabecillas e integrantes de la OOCC. Dice identificación de roles. Puede ser modus operandi. Ubicación de las zonas de acción criminal. Ruta de transporte. Vínculos anexos criminales nacionales e internacionales. Otros delitos. Autoridades comprometidas. Y bien, en conclusión, podemos terminar diciendo que el delito de trata de personas afecta la esencia misma del ser humano, al tratarle como objeto o animal a cualquier pasible de tráfico, vejando, humillando, violando no solo su autodeterminación, sino su misma esencia. Al ofrecerse al mejor postor sus servicios, sea cual fuere su finalidad, donde la prestación de la voluntad no debe ser valorada como causal eximente
de la pena, debido a que ni el propio ser humano tiene el derecho de disponer de su propia integridad, toda vez que esa, la labor, le corresponde al Estado. Creemos que lo más acertado en privilegiar la dignidad humana en el delito de trata de personas y posterior a ello, recién la libertad de autodeterminación, con lo que se procurará evitar que se siga imponiendo la impunidad en este delito, sobre todo cuando se trata de víctimas mayores de edad. Se tiene instrumentos legales suficientes para que la ciudadanía en su conjunto pueda sentir seguridad y romper su silencio, denunciando hechos delictivos de trata de personas, sin temor a que podría ser víctima de represalias. Se advierte la falta de sensibilización sobre el tema en los operadores del derecho. La policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las demás organizaciones sociales no realizan trabajo conjunto. A razón de ello, pese a la existencia de instrumentos legales, no se brinda una atención adecuada al tema de trata de personas. Se considera que la trata de seres humanos y la explotación sexual infantil constituyen un grave atentado contra los derechos humanos fundamentales y, en particular, contra la dignidad humana. Se enfatiza que el respeto por la integridad física y psíquica de los niños y la protección de las víctimas de explotación sexual revisten una importancia fundamental y deben hallarse entre las preocupaciones principales de nuestros países. Se reconoce que la trata de personas viola los derechos de las víctimas y afecta a la sociedad en general. Puede dar lugar a la ruptura de familias y comunidades y facilita el crecimiento de la delincuencia organizada y otras actividades ilícitas. Priva a los países de capital humano e impide de ese modo el desarrollo y socava el cumplimiento de la ley. Se reconoce también que una amplia mayoría de los niños y niñas víctimas de la trata para la explotación sexual de tipo comercial, como la prostitución y la producción de pornografía infantil, así como en el caso de los matrimonios forzados. Son adolescentes y lo que convierte a la trata de personas en una cuestión de género de suma importancia, destacando por otra parte que incluso en círculos comprometidos en los intentos de controlar y poner fin a la trata de personas, se encuentra todavía presente actitudes convencionales sobre la relación entre los sexos, así como ideas tradicionales sobre los roles de mujeres y niños. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya servido de ayuda y a la vez de información sobre este caso de trata de personas. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias.